tenemos vida. No existe la vida después de un feminicidio. Desde el día que ellos decidieron asesinar a mi hija, nos asesinaron junto con ella. Destruyeron nuestra vida. Por eso es justo que ellos paguen lo que le hicieron a Fátima. El 5 de febrero del año 2015, Fátima, de 12 años, salió de la escuela en compañía de su vecina y compañera de clases, Salma. Esa tarde las dos tomaron el camión que la llevaría de regreso a casa. Cuando se bajaron en la parada de autobuses, Fátima se dio cuenta que nadie había llegado por ella, así que comenzaron a caminar por la calle desolada. Luego de unos minutos se despidieron y cada una se dirigió a su casa, pero misteriosamente Fátima no pudo llegar. Así comienza esta intrigante historia que dejará a todos impactados. Fátima Varinia Quintana Gutiérrez nació el 4 de junio de 2002 en la Ciudad de México. La pequeña creció en un hogar donde nunca le faltó nada y mucho menos el amor de sus padres. Fátima era la cuarta de los 5 hijos del matrimonio. Vivía con su familia en Lupita Casas Viejas, municipio de Lerma, del Estado de México. Su madre, Lorena Gutiérrez, tenía un pequeño taller de costuras en su casa y Jesús tenía unas combis con las que realizaba viajes privados en la ciudad. Ambos estaban terminando de construir su casa para ofrecer a sus hijos un patio grande, que tuviera juegos en medio del bosque y sobre todo una vida digna. A Fátima le gustaba jugar con su hermano menor Dani. De niña soñaba con convertirse en médico y decía que quería curar todas las enfermedades, pero su mayor deseo era que sus padres nunca le faltaran. Sus familiares y amigos la recuerdan como una niña compasiva, noble y pura que era incapaz de ver el mal en las personas. La menor estudiaba la secundaria en una escuela ubicada en la comunidad Santa María Solotepec, a aproximadamente una media hora de su casa. Algunas veces era uno de sus padres o uno de sus hermanos que iban por ella a la parada de autobuses, pero cuando el trabajo u otras tareas se los impedían, le tocaba regresar sola a casa. Aquel 5 de febrero de 2015 fue uno de esos días, cuando Fátima regresaba de la escuela y el camión se aproximó a la parada de buses. Notó que ni su padre ni uno de sus hermanos la habían llegado a traer. Esa tarde caminó junto a Salma por la carretera Toluca-Naucalpan y cuando llegaron a una de las intersecciones se despidieron y cada una se fue hacia su casa. Fátima solía regresar a su domicilio antes de las 3 de la tarde. Sus padres siempre la esperaban para almorzar juntos, pero ese día algo pasó. Cuando el reloj marcó las 3:40 de la tarde, todos comenzaron a preocuparse. Jesús, Lorena y su hermano Daniel, 2 años menor que Fátima, salieron a buscarla. Cuando Jesús pasó enfrente de la casa de los hermanos Atay de Reyes, vio a José Juan, alias el Pelón, quien no lo saludó, a pesar de que siempre lo hacía. El hombre entró a la vivienda y cerró la puerta. Jesús notó rara su conducta, pero no le dio importancia. Mientras veía hacia la casa, observó que la puerta del cuarto de abajo estaba abierta y vio a Luis Ángel Ataide con el pelo mojado. Jesús siguió su camino hasta llegar a la parada de autobuses, donde se dio cuenta que Fátima había pasado más temprano por ese lugar. Minutos más tarde, Lorena pasó enfrente de la casa de los hermanos. Le preguntó a Misael, de 17 años, y a Luis Ángel, de 19, si habían visto a Fátima. Ambos le dijeron que no. Mientras Lorena conversaba con ellos, llegó Daniel con Salma. Esa es la casa de los Atay de Reyes. Desde el primer momento ellos vieron a Fátima cuando entró aquí, en la vereda, cuando ella iba caminando hacia allá. Ellos todo el tiempo tuvieron a Fátima a la vista. Me paro exactamente aquí. Misael estaba sentado en el reposabrazos del sillón ahí. Y yo me paro y le pregunto, Misael, ¿no viste pasar a Fátima? Y él me contesta que no. En ese momento escuchó ruido de la ventanita. Y se asoma su hermano Luis Ángel Atay de Reyes y le pregunto, Luis Ángel, ¿tú no viste pasar a Fátima? Y me dice, no. Le pregunto a Salma que si no había visto a Fátima, que si no se vino con ella en el autobús. Salma me contesta, sí, puedes venir a decirme en dónde viste a Fátima por última vez. Entonces Salma les dice, claro que sí, Luis Ángel y Misael, ¿por qué le están diciendo a la señora Lore que no vieron a Fátima? Si cuando yo iba en el poste, volteé y ustedes
tú Luis Ángel, tú Misael, estaban aquí en el barandal de herrería silbando hacia donde venía Fátima. Y empecé a bajar. Y fue como a 5 metros aproximadamente. Encontré la sudadera de mi hija y encontré un cuchillo con sangre. Veo salir al tercer sujeto corriendo. En ese momento él traía un pantalón de mezclilla tipo cholo y unas chanclitas de meter. Yo lo veo correr y en ese momento ya no me cabía la menor duda de que ellos habían tenido que ver en la desaparición de mi hija. Toda la situación le pareció bastante extraña a Lorena. No comprendía el por qué los hermanos le habían mentido y comenzó a tener sospechas. En ese momento le pidió a su hijo Daniel y a Salma que tocaran las campanas de la iglesia para que los vecinos salieran y se sumaran a la búsqueda. Lorena tenía un mal presentimiento y se dirigió a una vereda que está atrás de la casa de los hermanos. Movió una rama que le impedía el paso y descubrió la chamarra que ese día llevaba su hija. Cuando la agarró notó que tenía gotas de sangre en la parte de enfrente. Lorena comenzó a gritar que le ayudaran a encontrar a su hija y se regresó llorando a la esquina de la casa de los hermanos. Cuando se aproximó vio a Misael solo con un par de pantalones, pantuflas y con la mochila de su hija. Cuando el menor la vio, salió corriendo por la orilla del bosque, seguido por José Juan de 25 años, quien también corría con la ropa llena de lodo y sangre. Lorena salió detrás de ellos y mientras corrían Misael le tiró la mochila de Fátima. Lorena no los pudo detener, pero sí le quedó claro que ellos eran los responsables de la desaparición de la pequeña. Justo en ese momento Jesús regresaba y encontró a Lorena desconsolada, quien le contó todo lo que había pasado. Jesús entró a la casa de los Atay de Reyes donde permanecía Luis Ángel. Comenzó a discutir con él y mientras revisaba la casa encontró dentro de una tina ropa empapada de sangre y lodo, lo que le decía que los sujetos habían llevado a Fátima a un fango. A Lorena también algo le decía que regresara atrás de la casa donde había encontrado la sudadera de su hija. Entonces a lo lejos logró divisar un cuchillo lleno de sangre y parte del dinero que Fátima llevaba ese día. Mientras bajaba encontró más ropa, cuando de pronto escuchó que alguien dijo que había sangre en una zanja. Lorena miró hacia la carretera y pudo ver uno de los tenis de Fátima y una calceta. Para ese momento, de la base de la policía, le habían pedido a unos oficiales que se desplazaran a Lupita Casas Viejas porque una menor había desaparecido. Los oficiales entraron a un camino de terracería y en el trayecto vieron a aproximadamente unas 30 personas junto a una casa queriendo entrar con piedras, machetes y palos. Los oficiales se bajaron de la patrulla. Se acercaron a Jesús, quien les dijo que él era el padre de la menor desaparecida. El agente le preguntó por qué querían entrar a aquella casa. Jesús le dijo que adentro estaban 2 hombres que sabían dónde estaba su hija. La gente estaba muy violenta y furiosa. Los oficiales se colocaron en la puerta para evitar que la gente entrara al domicilio, pero les pidieron que se quitaran o también los iban a linchar a ellos. Es por esta razón que el policía pidió más refuerzos. A las 6 de la tarde llegaron otros 15 policías y un comandante. Rápidamente comenzaron a buscar a la pequeña. Bajaron el barranco donde les dijeron que encontraron la chamarra de la menor y el cuchillo, y mientras descendían vieron una zanja con tierra removida y una llanta. Seguidamente Lorena escuchó gritar a su hijo Daniel, que veía la mano de su hermana saliendo de la tierra. El hallazgo dejó a todos aterrorizados y el ambiente se tornó más tenso. Todos regresaron a la casa de los sujetos, mientras uno de los oficiales se quedó a resguardar el cuerpo. A las 6:30 llegaron un promedio de 30 policías estatales y el director de Seguridad Pública de Lerma para dialogar con los vecinos, pero esto fue imposible. La gente no se aguantó y lanzaron bombas molotov al interior de la casa. Cuando salía fuego y humo, salieron los 2 sujetos que estaban adentro y cuando los policías trataron de jalarlos para que la gente no les hiciera nada, las casi 200 personas que estaban afuera se los quitaron y los golpearon durante 10 minutos más o menos.
Lorena y su esposo le pidieron a sus vecinos que se los entregaran a la policía para que fueran las autoridades que se encargaran de hacer justicia por la vía legal. Antes de marcharse, los policías le dijeron a la familia que los sujetos pagarían en la cárcel lo que habían hecho a su hija. Eran las 6:40 de la tarde cuando subieron a Luis Ángel Ataide Reyes a la ambulancia de la Cruz Roja y a Misael Ataide en la ambulancia de Protección Civil y se lo llevaron al Centro Médico Adolfo López Mateos de Toluca. Pero a la gente no le bastó, dijeron que faltaba el pelón. Vamos por él a su casa, gritaban. Subieron el camino y al llegar a otro domicilio le decían que saliera y le recalcaban que desde que había llegado al pueblo solo había ocasionado problemas. Entonces un hombre salió de aquella casa y se comprometió a entregarlo bajo la condición de que no lo golpearan. Minutos después salió y la gente se abalanzó sobre él para golpearlo. Sin embargo, los oficiales lograron cubrirlo y subirlo a una Dodge para resguardarlo, por lo que este hombre corrió con mejor suerte que los otros dos. Aquella fatídica tarde, Fátima fue privada de libertad por los tres hombres. La golpearon y la obligaron a caminar hasta una zona boscosa. Allí rompieron sus muñecas y cuando satisfacieron sus deseos la apuñalaron aproximadamente 90 veces. Luego le dejaron caer 3 piedras en la cabeza, una de ellas de más de 60 kilos. Ya cuando se aseguraron que no respiraba, ocultaron su cuerpo en la zanja, lo cubrieron con hojarascas y unas llantas, pero según los reportes forenses, antes de que a Fátima le quitaran la vida, su sufrimiento fue mucho más allá. Los peritos descubrieron el horror de la tortura a la que fue sometida la víctima. Solo les puedo decir, no tenía dientes, no tenía un ojo y encontraron dentro de su cuerpo, que ustedes ya se pueden imaginar en qué lugar, un objeto de bordes irregulares. El médico forense que le informó a Lorena cada uno de estos detalles le dijo que lo disculpara por lo que tuvo que escuchar, pero la verdad una muerte así no la había visto antes. Llegado el 23 de febrero de 2015, Misael Reyes fue puesto en libertad, luego de que un juez dijera que no habían suficientes elementos para acreditar su participación en los hechos. Familiares, amigos y vecinos bloquearon la carretera exigiendo que detuvieran a Misael por haber participado en el crimen de la menor. Luego de esa protesta, la familia Quintana comenzó a recibir amenazas por parte de las dos familias de los acusados, quienes tenían la fama de ser delincuentes. Cada vez que se los encontraban o los veían, les gritaban que eso no se iba a quedar así, que iban a terminar igual que Fátima. Los esposos comenzaron a temer por la vida de sus hijos y la de ellos, pero al poco tiempo Misael fue detenido nuevamente y llevado a la cárcel para esperar una nueva audiencia. La familia Quintana Gutiérrez denunció ante la Procuraduría del Estado de México que estaban recibiendo amenazas y es entonces cuando la Procuraduría les asignó custodia a las 24 horas, pero en julio de 2015 les fue retirada por órdenes del presidente municipal de Lerma debido a una supuesta falta de personal, y a partir de ese día la tortura regresó. Pasaron varios episodios que ponían en riesgo la vida de la familia y el 19 de septiembre de 2015 se mudaron al municipio de Chonacatlán en calidad de protegidos y tuvieron que abandonar su casa, la cual quedó resguardada. Pese a las medidas de protección, la persecución no se detuvo y fueron reubicados una vez más en septiembre de 2017. En la audiencia del 12 de octubre de 2016, el padre de José Juan, en presencia de los servidores públicos, amenazó de muerte a Lorena. Ese día, José Juan dijo en su testimonio que el 5 de febrero, a eso de las 10 de la mañana, salió de su casa hacia su trabajo en la escuela Sierra Nevada. Manifestó que terminó sus labores a las 5 de la tarde y se fue rumbo a la Mega de López Mateos con Daniel e Ismael, quienes eran compañeros de trabajo. Dijo que cuando llegó a su casa, aproximadamente a las 7 de la noche, su papá le comentó que habían asesinado a una menor y mientras conversaban escucharon ruidos y gritos afuera de la casa. Cuando sus padres se acercaron para ver qué sucedía, la gente comenzó a insultarlos y a exigirles que entregaran a su hijo. José Juan les dijo que él no había hecho nada. Es cuando su padre le dice que salga si no hizo nada malo, que si dice la verdad se va a comprobar. Y cuando José Juan salió, la gente se abalanzó sobre él para golpearlo, pero en cuestión de segundos la policía logró subirlo a la patrulla para ponerlo a salvo.
José Juan presentó en su defensa 8 videos de la escuela Sierra Nevada para acreditar que no se encontraba en Lupita Casaviejas el día que asesinaron a Fátima, y la declaración de 5 testigos que supuestamente lo habrían visto trabajando ese día en la escuela. El acusado contrató periciales privados para que analizaran las videograbaciones y finalmente la jueza que llevó el caso le otorgó la libertad el 8 de junio de 2017 sin tomar en cuenta todas las pruebas existentes de su presunta participación en el delito, como las más de 10 personas que en su testimonio dijeron que lo vieron minutos antes de la desaparición de Fátima en la escena del crimen. Lo extraño de todo este caso es que la Fiscalía no realizó pruebas de saliva ni de ADN para determinar si el material genético encontrado en las prendas u objetos hallados en el lugar de los hechos pertenecían al perfil de alguno de los acusados. El Ministerio Público no consiguió tomar muestras de los presuntos implicados porque ellos se habrían negado. A mediados de junio de 2017, Luis Ángel Ataide Reyes fue condenado a 73 años y 4 meses de prisión, y Misael Ataide fue enviado a un centro de internamiento por 5 años por ser menor de edad y fue obligado a pagar una reparación económica a la familia. Misael cumplió su condena en mayo del año 2022 y, como si no fuera suficiente el dolor y el daño que había pasado la familia, Daniel comenzó a presentar problemas de salud. El chico, que para el momento de los hechos tenía 10 años, nunca pudo superar que el día del crimen de su hermana a él le tocaba ir por ella a la parada de buses y no fue. Esto provocó en él depresión, asegurando que por su culpa su hermana ya no estaba con ellos. En noviembre del año 2020, sus padres lo llevaron a 3 hospitales diferentes del estado de Nuevo León. En todos cometieron negligencia al negarle atención médica y por haberle dado un falso diagnóstico de ansiedad. A Daniel le suministraron una dosis de ansiolíticos que desmejoró su salud. Estuvo por varios días en agonía, con dolor abdominal y con problemas para respirar. Comenzó a sangrar por cada uno de los orificios de su cuerpo y el 24 de noviembre de 2020 murió en brazos de su padre, cuando intentaba reanimarlo con un baño a recomendación de un médico que presuntamente envió el alcalde de Nuevo León. Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez falleció a los 16 años debido a una úlcera que no fue detectada en su momento. Los hospitales del sector salud de Nuevo León fueron encontrados responsables de la muerte del adolescente y solo expresaron sus disculpas a la familia sin que se abriera una carpeta por el caso. A la fecha, Lorena y Jesús continúan peleando por justicia para su hijo Daniel. Y para cerrar este caso, finalmente, el 12 de octubre de 2021, el Estado de México cumplió con su deber de brindar justicia a la familia Quintana Gutiérrez por el caso de Fátima. José Juan Hernández fue sentenciado a cárcel vitalicia. Así lograron condenar a los 3 implicados en el brutal asesinato de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez. Misteriosos, hemos llegado al final de este caso. Si quieren recomendarnos una nueva historia, lo pueden hacer en la sección de comentarios. Yo, por mi parte, agradecida con cada uno de ustedes por acompañarme hasta el final. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio. Adiós.